En este video vamos a aprender a utilizar el software SolidWorks y su complemento SolidWorks Motion para resolver un ejercicio de cinemática del sólido rígido en 3 dimensiones en su movimiento general. Este problema está sacado del libro Beer-Johnston de la parte de movimiento general del sólido rígido y es un ejercicio resuelto en el mismo libro. En esta clase entonces, en lugar de resolverlo analíticamente, vamos a utilizar el software SolidWorks. El mecanismo consta de un disco de 2 pulgadas de radio que gira a una velocidad ω1 constante de 12 radianes por segundo. A la vez el eje AB está unido en el punto A con el disco y en el extremo B tiene esta cruceta que está solidaria a un collarín B que se mueve restringido horizontalmente a lo largo del eje CD. Los datos del problema entonces son la geometría de todo el cuerpo y la velocidad angular del disco A. Entonces nosotros vamos a ir dibujando las distintas piezas, luego las vamos a ensamblar y finalmente le vamos a aplicar una simulación de movimiento para calcular los parámetros del ejercicio. El ejercicio me pide saber cuánto vale la velocidad angular de la barra AB y la velocidad del collarín B cuando este ángulo θ es 0 grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar este disco de 2 pulgadas en SolidWorks. Vamos a crear un documento nuevo, una pieza, y vamos a hacer un croquis en el plano alzado. Vamos a hacer entonces 2 círculos. El círculo exterior va a ser el diámetro del disco, que dijimos que eran 2 pulgadas de radio, o sea 4 pulgadas de diámetro. Como nuestras distancias están en milímetro, vamos a multiplicarlo por 25,4 y así obtenemos el diámetro en milímetros, 101,6 milímetros, que equivale a 4 pulgadas. Vamos a hacer un círculo interno, como dijimos, para hacer un agujero que me sirva luego para centrar el disco, de 10 milímetros. Esto lo vamos a extruir para generar la pieza a través de un plano medio en 5 milímetros. Y vamos a crear un nuevo croquis para hacer algunas simetrías de referencia en este plano que luego me permitan centrar el disco. Vamos a hacer una línea constructiva aquí que empiece del centro y que vaya vertical hasta el diámetro. Vamos a salir del croquis y vamos a dejar este croquis 2 para luego referenciar en el ensamblaje. Vamos a guardar la pieza en una carpeta que tengo en el escritorio y le vamos a llamar a esta pieza disco. Vamos a crear ahora el eje CD, que es el que me sirve de guía para el collarín B. Y además vamos a hacer algunas operaciones de referencia para luego definir esta distancia, por ejemplo, de 3 pulgadas, que si se fijan es una distancia vertical que me separa los ejes del disco y del eje CD. Entonces vamos a crear este eje CD, vamos a crear una nueva pieza. Vamos a hacer un croquis en el plano de vista lateral y vamos a hacer un cilindro de diámetro 5 milímetros. Vamos a extruir este croquis a través del plano medio en 500 milímetros. Y finalmente vamos a hacer las operaciones de referencia. Vamos a crear un nuevo croquis que me va a servir para referenciar este eje con respecto a los otros elementos. Lo vamos a hacer en el plano alzado.
Y desde el centro vamos a tomar una línea constructiva. Y luego vamos a hacer otra línea horizontal. Esta línea tiene que tener 3 pulgadas, como vimos, es decir, 3 por 25,4, que es la distancia en milímetros. Y a esta línea horizontal le voy a dar 200 milímetros. Recordemos, estas dos líneas constructivas me van a servir para referenciar las otras piezas. Le voy a dar OK y voy a guardar este elemento como barra CD. Lo guardamos y vemos que tenemos creado el disco, la barra CD, y podemos crear ahora el collarín B. Vamos a crear entonces una nueva pieza. Vamos a hacer un croquis en el plano alzado. Vamos a hacer el collarín. También le vamos a hacer 2 círculos. El círculo interno tiene que ser del mismo diámetro que el eje CD, que era 5 milímetros. Y el diámetro exterior del collarín va a ser de 15. A esto vamos a extruir. Le vamos a dar 20 milímetros a partir del plano medio. Y ahora vamos a hacer un agujero que me sirva luego para poder acoplar este extremo de cruceta del eje AB con el collarín. Entonces vamos a hacer un agujero pasante que me sirva acá para referenciar esta parte y poder ensamblar el eje AB con el collarín B. Vamos a hacer un croquis para esto en el plano de planta, aquí en el centro, y a este agujero le vamos a decir que sea de 5 milímetros. Vamos a hacer para esto una operación de extruir corte por todo a ambos lados, así el corte termina siendo pasante. Le vamos a dar OK y ahí tenemos nuestro collarín B. Lo vamos a guardar. Y ahora falta crear el último elemento, que es la barra AB. Si nos fijamos la geometría, vemos que esta barra AB tiene componentes de 2 pulgadas, 6 pulgadas y 3 pulgadas en sus coordenadas X y Z. Entonces podemos sacar la longitud total de la barra AB haciendo Pitágoras y sacando la hipotenusa de este triángulo, que va a terminar siendo 7 pulgadas si hacemos 2 pulgadas al cuadrado más 6 pulgadas al cuadrado más 3 pulgadas al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Entonces la longitud total de la barra AB tiene que ser 7 pulgadas para respetar la geometría del ejercicio. Vamos a crear entonces una nueva pieza. Vamos a hacer primero esta parte de la barra AB, que es esta cruceta en forma de C. Entonces vamos a crear un croquis en el plano alzado y vamos a dibujar ese elemento en forma de C. Le vamos a dar esa forma. Ahí está. Vamos a seleccionar esta parte, esta línea, y manteniendo el control apretado seleccionamos esta otra y vamos a hacer que ambas sean iguales. También vamos a seleccionar esta y esta con control apretado y también vamos a decir que sean iguales. Y también esta y esta otra iguales. Y ahora vamos a acotar la pieza. Vamos a decir que esta longitud sea de 65. Esta parte que sea de 2 milímetros. Esta distancia
tiene que ser igual al diámetro externo del collarín, que eran 15 milímetros. Y vamos a hacer que esta distancia entre este punto y este punto también sea de 2 milímetros. Y ahí terminamos de definir el croquis completamente. Vamos a hacer una operación de extruir. Le vamos a dar 7 milímetros a partir del plano medio. Y le vamos a dar OK. Y ahí tenemos nuestra cruceta. Vamos a crear ahora un agujero aquí en esta cruceta que me sirva para centrar el collarín con este extremo B del eje AB. Así que vamos a hacer aquí un croquis en este plano. Y vamos a hacer una línea constructiva que inicie en el centro del sistema de referencia. Y un círculo que me sirva luego para hacer un agujero. Le vamos a dar de diámetro 5 milímetros. Y esta distancia vamos a decir que sea de 60 milímetros. Le vamos a dar una operación de corte por todos ambos lados para que el agujero sea pasante y le vamos a dar OK. Y ahí tenemos entonces la cruceta con nuestros agujeros para centrar ahí el collarín. Ahora vamos a crear la parte que falta de nuestro eje AB, que es esta parte del eje. Fíjense que dijimos que la distancia AB total tiene que ser de 7 pulgadas. Entonces vamos a hacer un croquis en este plano y le vamos a dar un círculo que luego sea el eje. Vamos a hacerlo de diámetro 7 y a esta operación la vamos a extruir. Ahora tenemos que ver bien cuál es la longitud total a extruir para que la distancia entre el agujero aquí de la cruceta y este punto A sea de 7 pulgadas exactas. Entonces, como nuestra distancia de este plano hasta el agujero era de 60 milímetros, tenemos que extruir una distancia que sea de 7 pulgadas menos esta otra distancia de 60 milímetros. Por lo tanto, lo que vayamos a extruir serán 7 por 25,4, es decir, 7 pulgadas, menos esta distancia que va de este plano al centro del agujero, que era 60 milímetros. Le damos OK y eso termina siendo 117,8 milímetros. De esta forma nos aseguramos que la distancia entre este punto y el agujero sean de 7 pulgadas. Ahora lo último que vamos a hacer en esta pieza es hacer que termine en punta, es decir, darle una forma de vértice al final que me permita relacionar un punto del diámetro del disco con ese vértice que vamos a crear. Entonces lo que vamos a hacer es un nuevo croquis en el plano alzado y vamos a crear una operación de corte. Para eso vamos a hacer un croquis ahí y una línea constructiva horizontal y le vamos a aplicar una operación de corte-revolución. Una vez que cortemos, se me va a generar este vértice que me va a servir para centrarlo luego con el disco A. Vamos a guardar entonces nuestro eje AB. Le vamos a llamar justamente eje AB. Y lo guardamos. Y ahora estamos listos para ensamblar nuestro mecanismo. Vamos a venir aquí
a nuevo ensamblaje. El primer elemento que ensamblemos será el que permanezca fijo en el ensamblaje, así que primero vamos a ensamblar la barra CD, que va a ser mi referencia en el sistema. Ahora podemos insertar el collarín y le vamos a dar una relación de posición que haga coincidir el centro con el diámetro de la barra CD. De esta forma el collarín ahora se puede deslizar a través de la barra CD como me imponen las condiciones del problema. Ahora vamos a insertar el disco. Vamos a girarlo un poco para poder posicionarlo luego. Lo giramos cerca de su posición. Y vamos a darle una relación de posición que me centre este eje que me daba las distancias entre ambos ejes, el eje del disco y el eje CD, y por supuesto el centro del disco. Y eso tiene que ser concéntrico. Ahí vemos que ambos ejes están concéntricos, le damos OK. Y ahora vamos a posicionar esta cara del disco con este punto del final de nuestro eje de referencia correspondiente al croquis de la pieza CD. Le damos OK y dejamos ahí entonces acoplado el disco. Y finalmente vamos a insertar el eje AB, lo último que creamos, y le vamos a dar primero la relación de posición entre el vértice y este punto del croquis que lo habíamos creado en el disco justamente para posicionarlo. Los hacemos coincidir y tenemos entonces nuestra primera relación. Falta entonces posicionar este eje con respecto al collarín. Lo vamos a girar un poco para acomodarlo. Vamos a acercar el collarín también. Y vamos a aplicarle una relación de posición que haga tangente esta superficie interna y esta otra. Seleccionamos tangente, le damos OK. Y ahora falta centrar este agujero con el agujero del collarín. Le damos OK. Y ahora sí tenemos nuestro ensamblaje perfectamente acoplado y fíjense que hace este movimiento. Cuando el disco gira, el collarín se mueve debido a las restricciones del eje AB y de la guía CD. Ahora lo que vamos a hacer es posicionar el disco en una posición inicial que sea conocida por nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle una relación de posición que luego vamos a borrar entre esta línea de referencia y el plano alzado. Vamos a decir que sean paralelas, simplemente para recentrar el disco. Le damos OK. Y ahora el disco arranca con esta línea en la posición Y. Vamos a borrar esa relación de posición porque no queremos que siempre sean paralelas esa línea y el plano correspondiente, porque queremos que el disco rote. Entonces vamos a eliminar esa posición. Y ahora sí lo tenemos centrado en la posición que queremos y listos para iniciar el movimiento. Vamos a hacer un estudio de movimiento en donde el disco empieza a girar y cuando esta línea alcance los 90 grados, ese será el punto en cuestión en el que vayamos a calcular los parámetros cinemáticos, recordándolo de este ensamblaje. Si se fijan, vamos a empezar con esa línea acá vertical y va a girar 90 grados. Y cuando alcance los 90 grados vamos a estar en la posición de θ igual a 0, que es la condición en la que me pide calcular las velocidades angulares de la barra AB y del collarín BB. Vamos a guardar el ensamblaje.
vamos a activar el complemento de SolidWorks Motion. Esto puede tardar algunos segundos. Y una vez que se activó, vamos a estudio de movimiento. Y vamos a venir aquí y nos vamos a fijar que esté activado análisis de movimiento y lo vamos a seleccionar. Ahora entonces vamos a darle el movimiento a nuestro ensamblaje. Si recuerdan, el movimiento era producido por la rotación de este disco, entonces vamos a aplicarle un motor rotatorio a esta cara del disco. Fíjense, esta flecha roja me indica el sentido de giro, que es correcto con respecto a nuestro problema. Con esta flecha podemos cambiarle el sentido, lo vamos a dejar ahí en esa posición. Y la velocidad angular era de 12 radianes por segundo, que equivale a 114,6 RPM. Y ahora le vamos a dar OK. Este es el tiempo de la simulación. Vamos a hacer que dure un poco menos. Vamos a decir que dure unos 6 segundos. Y vamos a venir aquí a propiedades del estudio y le vamos a dar más tramas por segundo, es decir que SolidWorks calcule más puntos en el segundo, porque 25 es demasiado poco. Le vamos a decir que calcule unos 500 puntos por segundo. Le vamos a dar OK. Y ahora podemos iniciar nuestra simulación. Le vamos a dar a calcular y va a empezar la simulación y el cálculo cinemático del ensamblaje. Le damos OK y fíjense, empieza a moverse nuestro ensamblaje y el collarín, por supuesto, está restringido a moverse en esta posición horizontal, mientras el disco va girando con este punto A solidario. Entonces, una vez que terminó la simulación, podemos pedirle a SolidWorks los resultados. Como primer resultado le vamos a pedir, seleccionando desplazamiento, velocidad, aceleración, le vamos a pedir la velocidad angular en componente X primero de esta pieza, que es el eje AB. Le vamos a dar OK y se nos va a graficar la velocidad angular en componente X de nuestro eje AB. Ahora lo que le vamos a pedir es la velocidad angular de la misma pieza, pero en componentes Y. En vez de crear un trazado nuevo, vamos a agregarlo al existente y le damos OK. Y ahí se me grafica en rojo la velocidad angular en el eje Y. Vamos a crear entonces un tercer trazado, seleccionando la misma superficie y la velocidad angular en el eje Z, agregando al trazado existente. Me va a graficar entonces en verde la componente Z de la velocidad angular del eje AB. Y finalmente le vamos a pedir la velocidad del collarín, que está restringida a moverse en el eje X. Le vamos a seleccionar esta superficie y le vamos a pedir la velocidad lineal en su magnitud. Le podríamos pedir también en el eje X únicamente porque está restringido a moverse ahí, pero le vamos a pedir la magnitud, va a ser lo mismo. Y le vamos a decir que se agregue al mismo trazado. Le damos OK y en naranja se graficó la velocidad lineal del collarín. Ahora vamos a exportar estos datos como archivo CSV para poder trabajar y determinar los resultados en la posición que necesitamos. Vamos a venir acá a nuestra carpeta y vamos a abrir el archivo CSV con una tabla de Excel. Aquí entonces en este archivo CSV están guardados todos los datos de la simulación que le pedimos que nos exporte. Vamos a seleccionar esta primera columna, vamos a venir aquí a datos, texto en columnas, le damos clic en siguiente y vamos a utilizar como separador la coma. Fíjense que acá se empiezan a acomodar los datos, le damos clic en siguiente y en avanzada vamos a
seleccionar como separador decimal el punto y separador de miles la coma y le damos en finalizar. Y se me ordenan los datos en las distintas columnas. La primera columna el tiempo, la segunda columna la velocidad angular en el eje X, en grados por segundo, en la columna C la velocidad angular del eje Y, en la D la del eje Z y finalmente en la columna E está la velocidad lineal del collarín B. Pero ahora nosotros necesitamos en una determinada posición, que era cuando θ es igual a 0, o cuando nuestro eje haya girado 90 grados. Si recordamos que empezó en esta posición, tiene que haber girado 90 grados para alcanzar esta posición de θ igual a 0, que es el punto en cuestión que me pide para calcular los distintos parámetros cinemáticos. Entonces vamos a crear una columna aquí, vamos a crear ángulo en grados y vamos a convertir el tiempo en ángulos, es decir, vamos a utilizar la velocidad angular, que eran 12 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, me da el ángulo en radianes. Y ahora si quiero pasar el ángulo en radianes, tengo que multiplicar por 180 y dividir por pi. Si arrastro estos resultados, puedo ir calculando los ángulos en grados. Vamos a arrastrar hasta el final. Y tengo todos los ángulos de el disco, entonces tengo que buscar aquí 90 grados. Y para este tiempo de 0,13 segundos y alrededor de 90 grados tenemos la velocidad angular en X, en Y y en Z y la velocidad del collarín. Sin embargo, estas velocidades están en grados por segundo, como vemos aquí, y esto está en milímetros por segundo. Vamos a convertirlo a radianes por segundo. Entonces vamos a crear otras columnas aquí para recalcularlo. Esto lo podemos convertir de grados por segundo a radianes por segundo si a este resultado lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 180. Si copiamos esta columna, las otras dos, podemos determinar que la velocidad angular de nuestra barra AB para la posición seleccionada vale 372 radianes por segundo, 1,82 radianes por segundo y 2,76 radianes por segundo en las componentes X, Y y Z. Si vamos al ejercicio resuelto, vemos que eso coincide 3,7, 1,8 y 2,77 con nuestro resultado. Y la velocidad del collarín la podemos pasar de milímetros por segundo a pulgadas por segundo si dividimos el resultado por 25,4. Y esto es igual a 12 pulgadas por segundo, que en el ejercicio vemos que está obteniendo el mismo resultado de forma analítica. De esta forma terminamos la clase y vimos cómo utilizar el software SolidWorks para crear las distintas piezas, luego ensamblarlas y aplicarles un estudio de movimiento con SolidWorks Motion para calcular los parámetros cinemáticos de un problema de cinemática del sólido rígido en 3 dimensiones.